Compañero, buenas tardes. Está el licenciado. Buenas noches, Sergio. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches amigos y amigas, qué gusto saludarles y compartir con ustedes nuevamente. Antes que todo, solo comentarles que ya con la evaluación del día sábado, pues prácticamente concluimos la acumulación de zona, es decir, con los tres exámenes realizados, pues sumamos los 70 puntos que la facultad exige como zona previo al examen, ¿verdad? De esa cuenta, aquellas personas que tengan de 31 puntos para arriba, pues pueden someterse a la evaluación final. Respecto a las notas, ya Sergio amablemente nos ayudó y nos compartió un cuadro, digamos, donde se encuentra la mayoría de los compañeros de la sección. Ya también hoy nos están informando que empezaron a habilitar los usuarios que utilizamos regularmente en semestre para poder subir notas. De hacer esa cuenta, pues entre mañana y pasado yo les estaría publicando a ustedes eh, cuál es la zona. En la zona va a aparecer la nota sobre 70 puntos. Sí, es decir, la sumatoria de los tres exámenes que ustedes realizaron. Eso quiere decir que ya ustedes pues van a tener conocimiento de la nota que sacaron para poder entrar al examen final. Y si en su caso pues hubieran por ahí algunas personas, hoy más o menos tabulé todas las zonas, y si hay algunos que no van a tener derecho a examen, pero vamos a ver de qué forma podemos apoyarlos. Otro aspecto importante es que para aquellas personas que no se realizaron el examen parcial del día sábado. Aquí me aparece Wilmer Antonio López. También tengo a Catherine Fernanda Mendizábal, Vidal Avelino López, Odelin Méndez Tomás, Daisy Noemí Matías Pérez, Magda Petrona Pichola Monroy, Selvin Omar Elvira Maldonado, Gustavo Saúl Hernández Privaral, Christopher Alexander Mirón Ordóñez, José Eduardo Villagrán Nájera, Catherine Mayerly Anaí Patzán Subuyú, Brian Emanuel de León Tepeu, Jocelyn Maribel González Santizo, no se realizaron el segundo examen parcial. De esa cuenta, también hay algunos compañeros que no les aparece primer examen parcial, sin embargo, pues no presentaron solicitud de examen extemporáneo ni a mi persona ni a Sergio, tampoco la solicitaron por correo. Entonces, solo para aquellas personas que no se realizaron el segundo parcial, recuerden que el normativo de evaluación establece un plazo, el normativo de evaluación establece qué deben hacer, cuáles son los requisitos para poder solicitar el examen parcial. Por favor, es importante que cumplamos con ese plazo, ya que con Sergio no es que podamos dar exámenes a destajo, ¿verdad? Sino que sí tenemos que tener una justificación del por qué ustedes no se lo realizaron, ya que todos sus demás compañeros sí lo hicieron. De esa cuenta que para solicitar examen extemporáneo, recuerden que tienen 3 días para hacerlo. Eh, Además de realizar una carta dirigida a mi persona solicitando el examen junto con sus datos de identificación, también necesito que acompañen la justificación referida, ¿verdad? Si fue por trabajo, recuerden que tiene que venir en hoja membretada, firmada y sellada por el jefe inmediato. Si es una excusa médica, pues tiene que ser un certificado médico como tal. Ahora, si por azares del clima o algún otro tema por ahí que escapa de nuestras manos, se debió a otros motivos, pues háganoslo saber para valorar y ya determinar si se va a realizar el examen extemporáneo. La prueba extemporánea, eh, yo les indicaré a las personas conforme se vayan comunicando con mi persona por WhatsApp qué día se las voy a realizar. ¿Sí? No sé si hasta acá. Bueno, también comentarles antes de que entremos a dudas que ya está confirmado, yo lo platicaba con Sergio hace un momento, pero ya me lo confirmaron de coordinación,
el día viernes 25, sábado 26 y lunes 28 no tenemos clases, ¿sí? Viernes 25, sábado 26, no tenemos clases, ¿sí? Esos días no tenemos clases. El 28, hasta donde hemos entendido, pues obviamente pueda darse que haya eh, clase o bien que se tome como asueto por el 30 de junio. Eso nos lo va a confirmar coordinación. Hasta hoy entonces, amigos, viernes 25 y sábado 26, seguro no tenemos actividades. Eso tentativamente deja que este sábado, que este jueves 24 sea el último día de clases. Ya si tendríamos clase el lunes 28, pues obviamente ese día realizaríamos algún repaso a manera de poder ver, digamos, aquellas dudas que ustedes tengan para el examen final. El examen final está programado para el martes 29 de junio en el periodo de clase. ¿Sí? Examen final 29 de junio en el periodo de clase. Como les repito, es importante que para poderse hacer el examen final tienen que tener una nota mínima de 31 puntos. Ya que de lo contrario, como el examen final vale 30 puntos, pues sería imposible que ustedes puedan ganar el curso en escuela de vacaciones. No sé si hasta acá alguien tiene alguna pregunta, tiene alguna duda antes de continuar con el desarrollo del curso. No, licenciado, muchas gracias. ¿Nadie más tiene dudas, tiene preguntas? Por el momento no, gracias. Vean, ¿qué temas van a entrar en el examen final? Va a entrar desde el tema de jurisprudencia técnica, ¿sí? Es el último tema que yo les compartí en el material pasado. Es decir, los temas que entraron en el segundo parcial no van a ser, ni los del primer parcial, van a ser objeto de evaluación del examen final. Únicamente el tema de jurisprudencia técnica, ahí va incluido lo que era la sistemática jurídica y lo que hemos visto en adelante, ¿verdad? Todo lo relativo a la técnica jurídica como tal. Esos son los temas de examen final. Entonces, si no hay dudas, no hay preguntas, ya solo recordarles a los que tienen examen extemporáneo que deben escribir a mi WhatsApp adjuntando las dos constancias, ¿verdad? La carta de solicitud y la constancia médica o laboral de justificación. Entonces, la clase pasada terminamos de ver el tema de la competencia. Si ustedes recuerdan, habíamos hecho un pequeño ejercicio al final de la clase para que ustedes pues pudieran tener más o menos una idea de cómo podría aplicarse la competencia en la vida real. Yo les puse el nombre de algunos órganos jurisdiccionales donde ustedes pues fueron determinando cuál era el grado, cuál era el turno, cuál era la cuantía, cuál era el territorio y cuál era la materia según aplicar en cada caso concreto. Y posteriormente pues ya resolvimos un caso como tal, ¿verdad? Un caso donde ustedes ya tienen que conjugar todos los elementos y todo lo que hemos visto para determinar qué órgano jurisdiccional es el que va a conocer. El día de hoy ya nos corresponde entrar a ver cuáles son los problemas de la técnica jurídica. Es decir, al momento de que un juez o un órgano jurisdiccional debe resolver y dar solución a un conflicto de intereses que ha sido sometido a su conocimiento, pues el juez va a enfrentar ciertos problemas, va a enfrentar ciertas dificultades que debe solventar. Recuerden que la ley del organismo judicial establece la obligación que tiene el órgano jurisdiccional, ¿sí? Obligación de resolver, ¿verdad? El juez debe dar solución a todo conflicto sometido a su conocimiento. El juez no puede dejar de resolver alguna situación o alguna controversia que se haya puesto para su decisión. El juez siempre va a estar obligado a resolver. De esa cuenta, al momento de que el juez va a resolver esa situación concreta o ese conflicto de intereses,
se puede encontrar con el problema de la vigencia de la ley, el problema de la integración de la ley, el problema de la interpretación de la ley, o bien, perdón, el conflicto de leyes en el tiempo o el conflicto de leyes en el espacio. Con esos 5 problemas se puede encontrar el juez antes de resolver un conflicto de intereses. Vean entonces, cuando hablamos del primero, de la vigencia de la ley. La vigencia de la ley la vieron ustedes cuando se desarrolló en su momento las fuentes formales del derecho, específicamente lo relativo al proceso de formación y sanción de ley. De esa cuenta, al momento de resolver, el juez está obligado a determinar, a verificar y a corroborar que el cuerpo normativo o las leyes en que se va a fundamentar estén apegadas a derecho, es decir, que se encuentren vigentes, que hayan sido promulgadas siguiendo el procedimiento establecido en la ley y que hayan sido dictadas por el órgano competente para ello. Eso quiere decir, amigos, que cuando el juez va a resolver un conflicto de intereses, debe estar seguro que al aplicar la ley, esta está firme y se encuentra vigente. Es decir, debe determinar si los preceptos que van a prever o regular el caso sometido a su consideración pueden ser aplicados o no. Según Marcelo Richter, en su diccionario de Derecho Constitucional, establece que cuando hablamos de la vigencia de la ley, entendemos el periodo de obligatoriedad en el cumplimiento de una ley. ¿Sí? Recuerden ustedes que la vigencia va a constituir uno de los pasos torales y fundamentales en el proceso de formación y sanción de ley regulado en la Constitución y en la ley orgánica del organismo legislativo. Es a través de la vigencia de la ley por medio del cual una norma jurídica adquiere su obligatoriedad. Es decir, a través de la vigencia de la ley, una norma jurídica va a surtir efectos y va a ser de cumplimiento y observancia obligatoria. Pero ¿en qué momento una ley se encuentra vigente? Una ley se va a encontrar vigente después de su publicación en el diario oficial. ¿Sí? Recuerden que derecho vigente y derecho positivo son dos aspectos completamente diferentes, según ya lo hemos visto. De esa cuenta, tenemos que ir a lo que establece la Constitución Política de la República en el artículo 180. ¿Quién me haría favor de leer el artículo 180 de la Constitución? Buenas noches, licenciado, compañeros. Buenas noches. Artículo Gracias, hermano. 180, vigencia. La ley empieza a regir en todo el territorio nacional 8 días después de su publicación, íntegra en el diario oficial, a menos que la misma ley amplíe o restringa dicho plazo o su ámbito territorial de aplicación. Gracias, gracias, Armando. Entonces, este artículo regula dos cosas, una regla general y una excepción. La regla general es que la ley va a entrar en vigor 8 días después de su publicación en el diario oficial. Es decir, si una norma no indica en qué momento va a entrar en vigencia, la regla general es 8 días después de su publicación íntegra, o sea, su publicación completa en el diario oficial. Si la ley es publicada parcialmente, obviamente pues no va a surtir efectos, ¿verdad? Hasta que sea publicada íntegramente. Ahora bien, a esta regla general de 8 días le aplica una excepción. Esta excepción se da en el caso que la misma ley dentro de su contenido sí establezca un periodo mayor o un periodo menor. Eso quiere decir que la misma ley que va a ser publicada y que va a surtir efectos a futuro, puede decir que la misma entra en vigencia inmediatamente, entra en vigencia al día siguiente, 2, 3, 4, 5 días después, o bien que entra en vigencia un mes después, 2 años después. ¿Sí? La misma ley puede ampliar o reducir ese plazo. Pero ahora fíjense,
¿Esos días son hábiles o son calendario? Para solventar este problema, nos vamos a lo que establece la ley. ¿Qué establece la ley? Por favor, démosle lectura al artículo 6 de la ley del organismo judicial. Buenas noches, licenciado. Vigencia de la ley. La ley empieza a regir 8 días después de su publicación íntegra en el diario oficial, a menos que la misma amplíe o restrinja dicho plazo. En el cómputo de este plazo se tomará en cuenta todos los días. Gracias. Si se dan cuenta entonces, la LOC solventa ese problema, ¿verdad? La Constitución no lo regula, pero hay otro cuerpo normativo que nos indica y delimita cómo debemos computar o aplicar esos días. Entonces, aquí estamos tomando en cuenta todos los días. Días hábiles, ¿sí? Días calendario, asuetos, feriados, sábados y domingos. Es decir, tomamos los días de corrido. De esa cuenta, amigos, cuando hablamos entonces de la vigencia de la ley, es sumamente importante que el juez tenga presente que no puede aplicar normas que no se encuentran vigentes. Es decir, no puede aplicar normas cuyo ámbito temporal de validez ya ha vencido o fenecido, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo nos enteramos los abogados de que una ley está vigente o está derogada? Nos enteramos leyendo el diario oficial. Van a ver ustedes que como futuros abogados, el diario oficial es una herramienta que no puede separarse de su carrera y su vida diaria. Es la forma o el medio de comunicación oficial para los abogados. Ahí vemos que se publican muchos trámites, muchos asuntos, o la forma oficial en que el Estado también nos hace saber si una ley sigue vigente, ha sido modificada o pierde su vigencia. Porque imagínense, qué pena decirle a nuestro cliente que perdimos un caso porque aplicamos una ley que ya no está vigente, ¿verdad? Ahí tendríamos problemas. Cuando hablamos de vacatio legis, recuerden ustedes que al hablar del proceso legislativo, el vacatio legis es aquella forma o aquel mecanismo que establece el proceso legislativo para que las personas conozcan y se enteren del contenido de la ley. ¿Sí? De esa cuenta, el vacatio legis es el plazo que transcurre entre la publicación de una norma y la entrada en vigencia de la misma. La finalidad es que las personas a las que va a obligar, de las personas a las que va dirigida, puedan entenderla y puedan comprenderla. Entonces, vigencia de ley y vacatio legis son dos cosas completamente distintas. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta es que la ley tiene dos sistemas para su entrada en vigencia. ¿Cuáles son estos sistemas? El sistema sincrónico y el sistema sucesivo. Cuando hablamos del sistema sincrónico, nos estamos refiriendo a que la ley o el precepto jurídico va a obtener vigencia, va a entrar en efecto o va a surtir efecto, es decir, se va a convertir en una norma jurídica de observancia obligatoria en todo el territorio, todo el área geográfica o todo el ámbito territorial o espacial al que va dirigido el mismo día de su vigencia. Es decir, la ley va a entrar en vigencia el mismo día en todo el territorio nacional. Otro aspecto importante que tenemos que considerar es el sistema sucesivo. El sistema sucesivo establece que la ley va a entrar en vigencia por partes, por segmentos territoriales, es decir, no va a entrar en vigencia al mismo tiempo en todo el territorio nacional, sino que por el contrario, va a entrar en vigencia
atendiendo a grandes extensiones territoriales, ¿sí? Eso quiere decir que va a ir adquiriendo vigencia o va a surtir efectos poco a poco hasta completar la vigencia en todo el territorio nacional. Va a tener una entrada en vigencia diferida. Otro aspecto importante es que en Guatemala seguimos el sistema sincrónico. Es decir, la ley siempre va a entrar en vigencia en todo el territorio nacional, salvo que la ley vaya dirigida a un territorio en específico, ¿verdad? Como puede ser un estado de excepción, como el caso del estado de excepción de Huehuetenango cuando querían capturar a los Zetas, o el estado de excepción de San Marcos cuando fue el terremoto, el estado de excepción de las Verapaces ahora que se dio lo de la tormenta y las inundaciones. De la misma manera, cuando hablamos de la vigencia de la ley, esta pues tiene una clasificación. Cuando hablamos de los tipos de vigencia, tenemos la vigencia determinada y la vigencia indeterminada. Cuando hablamos de la vigencia determinada, la misma ley va a establecer desde el momento de su creación el término durante el cual va a tener vigencia. ¿Sí? Eso quiere decir que la ley va a estar sujeta a un ámbito temporal de cumplimiento. La misma ley va a indicar el lapso o el término durante el cual ésta va a surtir efectos y debe ser aplicada. La ley nos va a decir cuándo inicia y cuándo finaliza su vigencia, tal como es el caso de los estados de excepción, ¿verdad? Los estados de excepción sabemos cuándo inician y cuándo finalizan, ¿sí? Porque no pueden tener más de 30 días de vigencia. Dentro de las características de la vigencia determinada, tenemos que la ley va a determinar en forma expresa el tiempo en que ésta va a estar vigente. La misma ley nos va a indicar cuál va a ser su periodo de vida. Otra característica es que la ley va a obligar a su cumplimiento durante el tiempo de su vigencia y las personas deben cumplir. Es decir, durante la vigencia de esa ley, durante ese lapso, no tenemos excusa para su incumplimiento o acatamiento. Otra característica es que vencida o vencido el plazo de obligatoriedad, automáticamente la ley queda sin efecto, queda sin eficacia. Cuando una ley indica cuándo va a iniciar y cuándo va a finalizar, pues automáticamente no necesita alguna declaración expresa. Llegado el plazo en que debe finalizar, automáticamente pierde su vigor. En el caso de la vigencia indeterminada, que es la segunda clasificación, la misma ley no indica el plazo en que ésta va a estar vigente. Es decir, no indica el tiempo en que va a tener una vida, una existencia jurídica. Como no indica el plazo que va a tener una vida o una existencia jurídica, la ley únicamente va a indicar cuándo van a nacer a la vida jurídica y va a surtir efectos jurídicos. Y va a permanecer vigente hasta que la misma sea expulsada de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Sí? Generalmente nos vamos a encontrar con este tipo de vigencia en nuestras leyes. Únicamente nos van a indicar cuándo inician, más no cuándo terminan, ¿verdad? Porque la naturaleza del derecho es que sea estable. No obstante, tenga esa flexibilidad para irse adaptando, para irse cambiando a las necesidades sociales actuales. Eso va a permitir y que se vaya modificando constantemente, pues que la misma sea permanente en el tiempo. Cuando hablamos entonces de la vigencia indeterminada, la única forma en que esta ley puede perder su vigencia es que sea modificada o que sea abrogada. En el caso de la vigencia indeterminada nos encontramos ante algunas características. La primera es que la ley tiene una vigencia permanente. Esto quiere decir que mientras no surja una nueva ley que la deje sin efecto, esta va a surtir efectos y tiene que ser de cumplimiento obligatorio siempre, ¿verdad? Salvo que una nueva ley la expulse, la modifique o la deje sin efecto. Otra característica es que este tipo de leyes obligan a su observancia de su mandato legal hasta el momento en que pierda su vigencia. Eso quiere decir que no podemos argumentar que como la misma no indica cuándo finaliza su vigencia, no podemos nosotros buscar su incumplimiento. Por el contrario, si no indica cuándo va a finalizar,
tenemos que cumplirla hasta que la misma sea derogada por los medios legales. La última característica es que estas normas van a ser, todos los efectos de estas normas van a ser válidos al terminar su vigencia. ¿Sí? Pero se van a garantizar aquellos derechos que hayamos adquirido durante su vigencia. Eso quiere decir que no porque la ley sea derogada o sea expulsada en nuestro ordenamiento jurídico, yo voy a perder los derechos que adquirí al amparo de esa ley. Todos los derechos que yo adquirí al amparo de una ley conservan su vigencia, no obstante la misma sea derogada. Ahora bien, ¿cómo termina o cómo finaliza la vigencia de la ley? La vigencia de la ley puede terminar de dos formas: a través de la abrogación o a través de la derogación. Cuando hablamos de la abrogación, estamos hablando de la supresión, o anulación total de la ley. Mientras que cuando hablamos de derogación, estamos hablando de una modificación parcial a la ley. ¿Sí? Generalmente se confunde derogación con dejar sin efecto una ley, pero ya ese es error de técnica legislativa. Abrogación es dejarla sin efecto totalmente y abrogación es suprimir o modificar una parte. Esta derogación puede ser parcial y total. Parcial cuando se modifica únicamente parte de algún precepto jurídico, ¿verdad? Quitamos alguna palabra, quitamos alguna frase. Y total cuando suprimimos o anulamos todo el precepto jurídico. Cuando hablamos también de los tipos de derogación, esta puede ser expresa y tácita. Va a ser expresa cuando la misma ley va a indicar taxativamente que cierta norma jurídica queda sin efecto. ¿Sí? Tal como pasó con la ley de la carrera judicial, donde establecía que la ley anterior quedaba sin efecto. También establecía que ciertos artículos de la ley del organismo judicial iban a ser reformados, iban a ser modificados y otros suprimidos. Cuando hablamos de la vigencia, el fin de la vigencia en forma tácita o la derogación tácita, aquí la ley no indica expresamente que queda sin efecto alguna otra norma o alguna otra ley. Lo que sucede es que se va a inferir con la emisión de una nueva ley que otra queda sin efecto. ¿Sí? Recuerden que la ley del organismo judicial regula que ley nueva deroga ley vieja, ¿verdad? Es decir, ley posterior deja sin efecto ley anterior. No es necesario que la misma ley regule en su contenido que la otra queda sin efecto. ¿Cuándo pasó esto? Con la ley del Registro Nacional de las Personas. Con la emisión de la ley del Registro Nacional de las Personas, automáticamente en forma tácita se dejó sin efecto lo relativo al registro civil regulado en nuestro Código Civil. Lo mismo sucedió con la ley en materia de adopciones. Automáticamente se dejó sin efecto todo lo relativo al apartado de adopciones regulado en el Código Civil. Entonces, esas son las formas en que puede terminar la vigencia de la ley. Pero vean, en la práctica, la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 180, establece cuándo pues va a entrar en vigencia la ley, ¿verdad? Y también establece que esta va a terminar cuando así lo disponga el decreto de forma o derogación. El artículo 171 de la Constitución establece que le corresponde al Congreso decretar, reformar y derogar normas. ¿Sí? Dejar sin efecto normas. La ley del organismo judicial, en el artículo 8, ¿quién me haría el favor de leer el artículo 8 de la LOJ? Artículo 8. Derogatoria de las leyes. Ese es. Perdón, compañero. No, compañero, dele. Sí,
Gracias, gracias. Artículo 8, derogatoria de las leyes. Las leyes se derogan por leyes posteriores. A, por declaración expresa de las nuevas leyes. B, parcialmente, por incompatibilidad de disposiciones contenidas en las leyes nuevas con las precedentes. C, totalmente porque la nueva ley regule por completo la materia considerada por la ley anterior. D, total o parcialmente, por declaración de inconstitucionalidad dictada en sentencia firme por la Corte de Constitucionalidad. Por el hecho de la derogación de una ley no recobran vigencia las que ésta hubiere derogado. Muchas gracias. Vean, si se dan cuenta, la misma ley del organismo judicial nos dice en qué casos una norma jurídica o una ley indeterminada pierde su vigencia. Sí, y nos la enumera, ¿verdad? El principio general es que las leyes se derogan por leyes posteriores. Es decir, que si encontramos una norma jurídica nueva que regula la materia, automáticamente o tácitamente deja sin efecto la ley anterior que regulaba esta materia. Dice A, por declaración expresa de las nuevas leyes. Es decir, la misma ley taxativamente dice que otro cuerpo normativo queda sin efecto. B, parcialmente por incompatibilidad. Es decir, en aquellos casos, en aquellos pasos donde existan dos normas jurídicas que regulen alguna situación y exista una colisión entre ellas o una contradicción, pero ambas normas están vigentes, ya sea que regulen materias diferentes o la misma, la nueva disposición va a prevalecer sobre la anterior. Eso quiere decir que la ley aquí va a perder efectos solo parcialmente. La literal C dice que la ley va a quedar se va a derogar totalmente porque una nueva ley regule por completo la materia considerada en la ley anterior. Sí, lo que yo les indicaba, eh, en el caso de la ley en materia de adopciones y la ley del Registro Nacional de las Personas, ¿verdad? Otro aspecto importante son aquellos casos de declaraciones de inconstitucionalidad declarados por la CC. La Corte de Constitucionalidad, como ente rector de la Constitución y de los principios regulados en ella, debe mantener el principio de supremacía constitucional que establece que ninguna norma puede tergiversar o limitar los mandatos constitucionales. En aquellos casos cuando una ley de menor rango que la Constitución contradiga los mandatos constitucionales, obviamente, pues, la CC puede expulsar del ordenamiento jurídico, es decir, que esa norma declarada inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad que colisiona con los mandatos constitucionales ya no va a ser aplicable. No va a ser en este caso el Congreso, sino va a ser la Corte de Constitucionalidad. Esto es lo relativo a la vigencia de la ley. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Buenas noches, licenciado, perdone, Buenas noches, le Héctor. saluda Sí, Héctor. Cuando una ley no tiene fin, por ejemplo, la ley de la vagancia creo que todavía está activa. ¿Qué sucede con esto? ¿Cómo afecta si en algún momento alguien puede decir que esta ley todavía está activa o vigente? No sé si me puede ampliar ahí, doctor, perdone. sí, claro. Mira, recuerden que el requisito para que una norma sea vigente es que sea aprobada siguiendo el procedimiento, los requisitos y las formalidades establecidas en la Constitución y en la ley. Y segundo, que sea aprobada por el órgano facultado para ello. Esos son los requisitos importantes. Ahora bien, si una ley ha caído en desuso o una ley no es positiva,
recuerden que eso pues no va a limitar o le va a quitar su vigencia. Ya es obligación del presidente de la República y de los funcionarios pues que las leyes se cumplan, ¿verdad? En algún momento, tenemos que considerar que las leyes no han perdido su vigencia. Que no se apliquen o no se exijan en el momento es un tema completamente diferente. El día de mañana puede ser que sea la municipalidad de Misco se le ocurre empezar a exigir los chalecos, los cascos y que solo vaya una persona en moto, puede hacerlo. Porque nosotros estamos obligados a cumplir no solo el derecho positivo, estamos obligados a cumplir el derecho vigente. Obviamente el derecho se va creando conforme a necesidades, contextos y coyunturas y se va adaptando. Pero mientras una norma no sea derogada según lo establecen las causales del artículo 8 de la ley de organismo judicial, tenemos que cumplirla. Es decir, en cualquier momento el Estado puede obligarnos a cumplirlo. O algo más duro todavía, en cualquier momento el Estado puede sancionarnos si no la cumplimos. Nosotros no podríamos alegar, mire, pues que como esa ley es de hace más de 50 años y no se aplica, no podríamos, porque la ley está vigente. ¿Sí? Sí, gracias, Lick. ¿Alguien más? Vean, si no hay dudas, entonces vamos a hablar sobre lo que es la integración de la ley. ¿Cuál es la problemática que se presenta? Al momento de que un juez o un órgano jurisdiccional quiere resolver un conflicto de intereses, se puede topar ante la incertidumbre de que alguna situación no se encuentre regulado en la norma vigente. Es decir, que alguna controversia, que alguna conducta o alguna circunstancia no haya sido prevista. ¿Sí? La ley no considera algún aspecto, lo considera medias. De esa cuenta, como el juez está obligado a resolver según lo que establece eh, la ley del organismo judicial, pues debe dar una solución legítima, ¿verdad? De esa cuenta, el juez está facultado para integrar las leyes. El artículo 15 de la ley del organismo judicial establece obligación de resolver. Los jueces no pueden suspender, retardar ni denegar la administración de justicia, sin incurrir en responsabilidad. En los casos de falta, obscuridad, ambigüedad o insuficiencia de la ley, resolverán de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 10 de la ley y luego pondrán en el asunto en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia a efecto de que si es el caso ejercite su iniciativa de ley. Eso quiere decir que el juez tiene que resolver, no obstante la situación no esté regulada o no esté prevista en la ley. Posterior a resolver, se lo traslada a la Corte Suprema de Justicia porque como es uno de los órganos que tienen iniciativa, pues obviamente presente un anteproyecto de ley al Congreso para que la situación se regule. De esa cuenta, cuando hablamos de la integración de leyes, estamos refiriéndonos a cubrir las denominadas lagunas legales. Recuerden que la integración de la ley va a ser entendida como aquella labor que va a realizar el juzgador a efecto de suplir y colmar los vacíos legales existentes en el ordenamiento jurídico. ¿Sí? De esa cuenta, lo que vamos a hacer es integrar la norma, buscar una forma legítima de darle solución al caso concreto sin transgredir el ordenamiento jurídico. Podemos encontrarnos ante aquellos casos donde el legislador no quiso voluntariamente regular alguna situación, o posiblemente se le olvidó, o tal vez ni se dio cuenta que no la reguló. Pero independientemente de esto, el juez tiene que resolver. Entonces, la integración de la ley le va a permitir al juez suplir y colmar esos vacíos legales, ¿verdad? Y dar solución a los problemas que son sometidos a su conocimiento. De esa cuenta, nosotros vamos a encontrar las famosas lagunas legales.
Cuando hablamos de las lagunas legales, nos referimos a aquellas hipótesis no previstas por el legislador, ¿sí? Aquellos supuestos jurídicos no regulados en la ley. Es decir, aquellos vacíos que el legislador ha dejado por olvido, por imprevisión, por voluntad o bien por la imposibilidad de preverlos y legislarlos. La laguna legal es una deficiencia o una inexistencia de la ley aplicable al caso concreto. ¿Cómo vamos a solucionar estas lagunas legales? Estas lagunas legales las vamos a solucionar siguiendo ciertos métodos para su integración. Es decir, el juez tampoco es que arbitrariamente pueda decidir cómo va a resolver. No, hay ciertos parámetros que él debe seguir para poder resolver. Esto nos permite tener una mayor hegemonía o nos permite tener una mayor heteronomía al momento de resolver. Pero vean, antes de entrar a los métodos, vamos a hablar de cuáles son estos tipos de lagunas legales y en qué consiste cada una de ellas. Tenemos la laguna legal por falta de ley. Esta se da cuando en el caso concreto no existe ley o norma jurídica aplicable que regule el mismo. Es decir, la ley no va a regular la situación. Desde esta perspectiva, recuerden que el legislador va a crear normas pues derivado de la realidad, ¿verdad? El desarrollo científico y tecnológico. Ello pues va trayendo nuevas leyes. Pero también nos vamos a encontrar ante situaciones que el legislador no previó, situaciones no previstas o no normadas. Tenemos la laguna de ley que se le denomina por insuficiencia de ley. Es decir, va a existir una norma jurídica o una ley que se va a aplicar al caso concreto que va a regular la situación, pero la misma va a ser insuficiente. Es decir, la misma no nos va a servir para dar una solución total, ya que solo regula parte de esa situación. De esa cuenta, no va a regular la totalidad del caso concreto. ¿Sí? No va a prever todos los elementos necesarios para dar una solución. En el caso de la laguna por ley en blanco, encontramos una ley o una norma jurídica que va a regular el supuesto jurídico o la posible conducta o hipótesis futura y que esta misma ley no va a dar solución, no va a regular la consecuencia de derecho, sino que por el contrario nos va a remitir a otra ley que va a regular esa consecuencia de derecho. Es decir, cuando hablamos de una ley en blanco, nos encontramos ante una ley que solo regula el supuesto jurídico y que nos remite a otra distinta para la aplicación de la consecuencia de derecho. ¿Sí? Recuerden ustedes que a veces las leyes regulan algunos aspectos generales, ¿verdad? Solo dice, alguna ley regulará esta materia. O lo que pasa en el matrimonio ilegal, ¿verdad? El Código Civil solo nos dice que el funcionario que autorice un matrimonio ilegal va a ser sancionado de conformidad con la ley, pero no nos dice nunca cuándo es la sanción. Es el Código Penal el que nos indica cuál va a ser la sanción. Sí, ahí estaríamos claramente ante una laguna legal por ley en blanco. Cuando hablamos de la ley injusta, recuerden que la norma jurídica es formulada para regular una situación, ¿verdad? Para regular determinada conducta en la sociedad. Pero no siempre esta ley va a ser justa. O sea, no solo por el simple hecho de ser ley, no solo por el simple hecho de que siguió el procedimiento establecido en la ley, o porque fue creada por el órgano facultado para ello, va a ser justa. Nos encontramos ante leyes que reúnen todos los requisitos para su vigencia, pero que contravienen el principio de justicia. ¿Sí? De esa cuenta, el juez también puede resolver en esos casos de otra manera. Esos son los tipos de laguna. ¿Cuáles son los métodos para solucionar estas controversias? ¿O cuáles son los métodos para integrar la ley? Se siguen 4 métodos: la analogía, la equidad, los principios generales del derecho y el derecho común. Cuando hablamos de la analogía, recuerden que García Maínez define analogía como atribuir a situaciones parcialmente las consecuencias jurídicas que señala la ley
para otro caso en concreto. Es decir, nos vamos a encontrar ante situaciones donde la ley no regula una situación o la regula a medias. Lo que hacemos con la analogía es que buscamos una norma que regule una situación parecida, una situación similar, pero que es diferente. ¿Sí? Y aplicamos estas mismas regulaciones o esas mismas consecuencias al caso concreto. En otras palabras, en un caso concreto que no está regulado y que no está contemplado en la ley o directamente en la misma, lo que hacemos es aplicar una norma jurídica previsto para un supuesto o una hipótesis distinta, pero que le es parecida. En el caso de la analogía, tenemos que tener en cuenta que esta pues sí tiene ciertas limitantes, es decir, no las podemos aplicar a un caso concreto. Eso quiere decir que, por ejemplo, en materia penal no podemos integrar la ley por analogía. Sí, aquí está prohibido. No podemos crear delitos ni penas mediante la analogía. Eso con base en el principio de legalidad. En materia tributaria sucede exactamente lo mismo. No se pueden crear obligaciones tributarias si no es por la ley. ¿Sí? Esas son las dos limitantes o las dos excepciones, materia penal y materia tributaria. Los delitos, las penas y los tributos solo se crean expresamente por una ley. En el caso de la equidad debe entenderse como la aplicación justa del caso concreto. Es decir, la equidad consiste en la expresión de justicia individualizada respecto a un caso particular. Cuando hablamos de la equidad nos estamos basando en el valor jurídico fundamental de justicia, ¿sí? Darle a cada quien lo que le corresponde, darle a cada quien lo que le pertenece. Cuando hablamos de la equidad, estamos hablando que el juez puede subsanar ciertos defectos derivados de la generalidad de la ley, ¿verdad? Cuando la ley es muy ambigua, es muy oscura, él puede acudir a la equidad, a la justicia para poder resolver una situación. Tenemos también los principios generales del derecho. Recuerden que los principios generales del derecho son aquellas verdades jurídicas de validez universal y que pueden sustentar un ordenamiento jurídico más allá de lo que establece el ordenamiento vigente. Ya vimos que algunos principios generales del derecho, como el que no hay prisión por deuda, ¿sí? La presunción de inocencia, el respeto a la propiedad privada. Estos son baluartes fundamentales, son dogmas jurídicos que van más allá de su regulación en la ley. Son aquellas verdades jurídicas que tomamos en cuenta al momento de crear un ordenamiento jurídico. Es decir, los principios generales del derecho van a estar conformados por los antecedentes o los vestigios del ordenamiento jurídico positivo, en los cuales se ha inspirado el legislador al momento de plasmar las normas jurídicas. Los principios generales del derecho, entonces, son aquellos pilares fundamentales en que el derecho va a erigir su estructura. Y por último, tenemos el derecho común. Cuando hablamos del derecho común, hacemos referencia al derecho civil. ¿Sí? Recuerden que al inicio en el derecho romano, nosotros tenemos un origen romano en nuestro derecho, pues todo estaba regulado por el derecho común. ¿Sí? Lo relativo a la administración pública y funcionarios públicos era parte del derecho civil. Lo relativo a la familia era parte del derecho civil. La transgresión de leyes, delitos y faltas era derecho civil. El pago de tributos era jus civile, ¿verdad? De esa cuenta, cuando las ramas del derecho fueron adquiriendo especialidades, es decir, fueron adquiriendo un objeto de estudio propio, métodos propios, características propias, pues ya se fueron separando de esta rama madre denominada derecho civil. Pero como todas las ramas tuvieron su origen en el derecho civil, porque era la que la regulaba al inicio, cuando exista alguna duda o controversia, nosotros podemos integrar la norma acudiendo al derecho civil. ¿Sí? Hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta?
Lick, buena noche. Buenas noches, Vidal. Aquí en todo de lo que ha estado explicando, Lick, cuando en el tema de la integración de la ley eh, y el trabajo que los jueces hacen, ¿verdad? De prácticamente usar el criterio, es así, Ajá. usar el criterio, o sea, ahí entra ya lo que es la zona crítica razonada. No, no, no. Vean, Aún. ahí estamos mezclando, Vidal. Bueno. Una cosa son los sistemas de valoración de la prueba, Ajá. en el caso de la sana crítica razonada, que es propia del derecho civil, y otra cosa completamente distinto es cómo los jueces pueden resolver. Ok. Son cosas diferentes. Muy bien. Gracias, Lick. La sana crítica razonada ya es un medio de valorar la prueba regulado en la ley, en ciertos casos en específico. Cuando hablamos de la integración de la ley, lo único que nos estamos refiriendo es que el juez no puede denegar la justicia. Sí, el juez no puede retener la justicia. Una vez sea competente, tanto en materia, territorio, turno, etcétera, él debe dar una solución. Y si la ley no contempla la solución, el juez no puede esperar a que el legislador apruebe una ley que solucione la controversia. El juez tiene que solventar. Y para poder solventar se basa en la analogía, en la equidad, los principios generales del derecho o en el derecho común. ¿Sí? Ustedes ven, por ejemplo, su código de comercio. El código de comercio establece que ante la duda en la aplicación de la ley, eso está en el artículo 8 del Código de Comercio, o si el Código de Comercio no regula alguna materia en específico, que primero pues nos vamos a estar a lo que establece el código. En segundo lugar, vamos a estar en lo que establece eh, las normas jurídicas especiales. En tercer lugar, iríamos a lo que establecen los usos y costumbres del comercio internacional. Y en cuarto lugar, a los principios generales del derecho. ¿Sí? Siempre nos remite la ley a una de estas formas de aplicación. Recuerden, analogía la podemos aplicar en todas las materias, salvo penal y tributario. Hay otro elemento importante respecto a la integración de la ley, y lo constituyen las antinomias jurídicas. Recuerden que cuando hablamos de antinomias jurídicas, nos estamos refiriendo a la contradicción aparente o real entre dos o más leyes, o bien entre dos o más pasajes de una misma ley. Cuando hablamos de las antinomias jurídicas, nos estamos refiriendo a la situación que se produce entre dos normas jurídicas, cuando presentan contenido incompatible. Es decir, las leyes regulan situaciones contradictorias. Las dos normas están vigentes, pero las dos normas colisionan en sus preceptos. Entonces, ¿qué ley vamos a aplicar si ambas están vigentes? Para solventar esta aplicación de la ley o esta contradicción, ya que las dos están vigentes, debemos acudir a ciertos criterios. ¿Cuáles son estos criterios? El criterio cronológico nos dice que la norma posterior deroga la ley anterior. Es decir, la ley nueva va a derogar tácitamente la ley vieja. ¿Sí? El criterio jerárquico establece que la ley superior va a prevalecer sobre la ley inferior. Esto con base en el principio de jerarquía normativa, ¿verdad? Y eso se da cuando esos dos criterios, tanto el cronológico como el jerárquico, se dan cuando la ley colisiona con otra, ¿verdad? Pero cuando la colisión se encuentra dentro de la misma norma, no podemos aplicar esos criterios. Lo que hacemos entonces es aplicar el criterio de especialidad. ¿Qué nos dice el criterio de especialidad? Que la norma especial prevalece sobre la norma general. Recuerden que toda ley contempla una normativa general que va a ser aplicable a todas las instituciones de la ley. ¿Sí? Y ya en la parte específica, pues va a regular cada institución por aparte. Cuando la contradicción se dé entre la parte general y la parte específica de una norma, va a prevalecer la regulación específica. Esos son los criterios para solventar las antinomias jurídicas. Vean, la clase de mañana vamos a hablar sobre la interpretación de la ley. Yo les voy a pedir, por favor, que tengamos nuestra ley del organismo judicial a la mano
va a ser de suma importancia y también vamos a empezar a ver los conflictos de leyes en el tiempo y en el espacio. Prácticamente, pues con eso concluiríamos los temas de la Escuela de Introducción al Derecho 2. Si terminamos antes los temas del contenido de escuela, pues vamos a dedicar los siguientes periodos a hacer ejercicios, a poner algunos casos prácticos o hacer algunos laboratorios que nos permitan estudiar con suficiente tiempo y prepararnos de mejor manera para el examen parcial. No sé si hasta acá tienen alguna duda, alguna pregunta. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, José Leonardo. Eh, ¿Sería tan amable de explicar otra vez esto de la cronológica y la jerárquica? No la Claro, entendí bien. Gracias. claro. Vean, cuando hablamos de las antinomias normativas, nos encontramos ante una situación única. Estamos ante dos o más leyes que están vigentes, pero que tienen contradicciones, ¿sí? Sus normas colisionan. Entonces, ¿cómo sabemos qué norma debemos aplicar sin entrar en incumplimiento? Para eso tenemos los tres criterios. El cronológico, que establece que la ley nueva va a prevalecer sobre la ley anterior. El jerárquico, que establece que la ley superior prevalece sobre la ley inferior. Y el especial, que nos dice que la norma especial prevalece sobre la norma general. Les pongo un ejemplo, José. La ley de la carrera judicial. La ley de la carrera judicial colisiona la ley de la carrera judicial establece algo. Cuando un juez o un magistrado es llegado a proceso penal, son suspendidos y separados temporalmente del cargo. Sin embargo, aunque sean suspendidos y separados temporalmente del cargo, dice la ley de la carrera judicial, que es del año 2016, que ellos van a seguir percibiendo su salario. Es decir, no van a estar ejerciendo como jueces o magistrados, pero en lo que se defiendan en el proceso judicial, ellos mes a mes van a tener su salario. Aquí encontramos con una contradicción. La Corte Suprema de Justicia, cuando un juez o magistrado ha sido ligado a proceso, les ha suspendido el salario y no les ha pagado. No obstante, no obstante, la ley de la carrera judicial establece que sí les deben pagar. Pero vean, ¿en qué se ha basado la Corte Suprema de Justicia? La Corte Suprema de Justicia dice que la ley en materia de antejuicio, que es la ley especial, establece que no se le debe pagar salario. Ojo, la ley en materia de antejuicio es anterior al año 2016. También se basa en la ley orgánica del presupuesto, que dice que toda prestación que se pague debe ser justificada. Y dice que como el juez no está trabajando, no la está justificando. Ojo, la ley orgánica es anterior al 2016. Se basa también en la Constitución, porque la Constitución establece que a igual trabajo, igual remuneración. Ojo, aquí la Constitución prevalece sobre la ley nueva del 2016, ¿verdad? Ahí encontramos una contradicción de leyes, ¿sí? Porque unas leyes dicen que no se le pague y otra ley dice que sí se le pague. Para ello tenemos que aplicar estos tres criterios para determinar qué ley debemos aplicar al caso concreto, ¿sí? Se apagó su micrófono, licenciado. Perdón, no se escuchó la respuesta que le di a José. Bien se le escuchó, licenciado, pero no sé si habló de último. No, después ya no hablé, después de lo que le comenté, el ejemplo de la ley de la carrera judicial. Ah, entonces sí. ¿Alguien tiene alguna otra duda, otra pregunta? Buenas noches, licenciado.
Buenas noches. Buenas noches. Mire, con una molestia, yo estaba pensando en lo que usted dijo, en lo que estábamos hablando de los contratos el día sábado. Fíjese que a mí El sábado no tuvimos clase, Mirza. entonces el viernes, Ajá. me surgió una duda. Cuando una persona, por ejemplo, alquila y una persona no, el arrendante no le hace contrato a la persona que va a rentar y digamos esa persona se atrasa en pagos, ¿cómo puede hacer el arrendante no sé, para conseguir su dinero? Porque no se hizo un contrato, digámoslo así. Porque vi un caso cabal un día que una persona dijo que no habían hecho un contrato, entonces, y se estaba atrasando en sus cuotas. Pero no es duda de la clase. No, líquido, o sea, yo solo, Entonces le voy a responder como dice el meme. ¿Quiere un consejo o una asesoría? no, un consejo, por favor. No, miren, son bromas. Hay formas, Mirza, hay formas. Eso ya depende de la astucia y la habilidad de cada abogado. Por eso va a encontrar abogados que le van a cobrar 1000 quetzales por una cosa, otros que le van a cobrar 100 quetzales y otros que le van a cobrar 10,000. O sea, cada quien cobra lo que sabe, ¿verdad? No es que haya una fórmula escrita, sino por el contrario. Hay formas de comprobar que existe un negocio jurídico subyacente. Sí, o sea, sí se puede comprobar ese negocio jurídico. O sea, no por el hecho de que no haya un contrato, o sea, no vamos a omitir que la persona efectivamente está viviendo ahí, que le ha pagado la renta. Ajá. No, o sea, sí se puede demostrar que yo le alquilé a la otra persona el apartamento y que me ha dejado de pagar. Pero eso sí ya depende de la astucia de cada abogado. Podemos citar testigos, pruebas testimoniales, declaración de parte, confesión judicial, reconocimiento judicial, etcétera. Hay 1000 formas de probar. Ok. Gracias, Lico, es muy amable. Para servirle. Pero siempre, siempre, siempre está ese famoso negocio jurídico subyacente, ¿verdad? Aunque se hayan omitido las formalidades, en el fondo sí se puede comprobar. ¿Va a ser más difícil? Sí. Que vamos a tener que ir a un proceso que va a ser más complicado también y más largo, pero sí se puede demostrar. Ok, muchas gracias, licenciado. ¿Alguien más? Vean, si no hay dudas, si no hay preguntas, solo les recuerdo a las personas que deben pedir examen extemporáneo que me escriban por WhatsApp, por favor. De esa cuenta, dependiendo cuántas personas sean, pues yo les voy a indicar qué documentación nuevamente me tienen que entregar para solicitar el examen y para que yo justifique el subir la nota y posteriormente qué fecha pues les voy a realizar el examen. ¿Sí? La zona también, en el transcurso de estos días se las voy a estar compartiendo. Entonces, amigos, ha sido todo. Les deseo una feliz noche, que descansen, vayamos estudiando poco a poco. Sabemos ya los temas que entran en el examen, que sería desde jurisprudencia técnica hasta lo que veamos en estos días, ¿verdad? El examen tiene un valor de 30 puntos, estamos a casi nada de terminar la escuela. Por favor, empecemos a estudiar con tiempo. Recuerden que nos estamos jugando el poder continuar nuestro tercer semestre, que ya lo llevamos avanzado, y asignarnos al cuarto, o bien el atrasarnos un año y votar esos cursos, ¿verdad? Y recuerden que la implicación es grande, porque realmente no se atrasan un año, o sea, se atrasan este año que se les anula y el siguiente año que no pueden avanzar. Entonces, tomemos en cuenta eso, ¿verdad? No corramos esos riesgos, pongámonos las pilas, estudiemos, si hay dudas, preguntemos y con mucho gusto se les van a solventar. Que pasen buena noche. Buenas noches, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Noche, Lic. Buenas noches, Buenas Sergio. noches, Sergio. Buenas noches, Sergio.